Listo. Buenos días. Bueno, es un gusto estar ahorita hoy en SICA, iniciando la primera conferencia, haciendo referencia a lo que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, vamos a iniciar con el tema que es de locos ir al psicólogo, y aquí con las especialistas Mónica Ranz y Itzel Reyes. Les comparto la experiencia de nuestras especialistas. Itzel Reyes González es egresada del Centro Universitario de Tijuana, Baja California, como licenciada en Psicología Clínica, psicoterapeuta con 17 años de experiencia en atención a niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Ha participado y participa en Granito de Arena AC, donde dirige un taller psicoemocional para tiempos de contingencia por COVID en atención a personas mayores y sus cuidadores a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Desde hace 10 años brinda acompañamiento psicológico en la institución privada El Asilo Primavera, facilitando diferentes proyectos dirigidos a los niños y al personal administrativo. 3 años participando en el Instituto de Profesionales de la Salud para la Promoción Humana SC, en el diseño y facilitación de programas clínico-educativo Paulo Freire para niños con diferentes tipos de discapacidad. 17 años de colaboración en la Fundación para la Protección de la Niñez, IAP, participando en la reingeniería institucional para el logro de la sostenibilidad operativa, estableciendo alianzas con más de 75 estrategias en apoyo con más de 200 organizaciones civiles por año. Actualmente es maestra en clínica psicoanalítica en el Centro Universitario CAN, en la Ciudad de México, y desde hace 9 años es especialista en SICA también como psicoterapeuta y conferencista en temas de adolescencia, prevención del suicidio y duelo, participando en programas de voluntariado corporativo con enfoque psicoemocional. Bienvenida, Itzel. Y tenemos a Mónica Ranz. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Intercontinental. Posteriormente realizó un diplomado en Trastornos de la Personalidad y Psicopatología, así como una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro ELEIA. Es experta en temas como desarrollo integral de la personalidad, terapia de pareja, psicología de la edad adulta y gerontología, por mencionar algunos. Da psicoterapia a jóvenes y adultos, psicoterapia de adulto mayor y tanatología. Docente en el Centro Emmanuel Kant, y es también conferencista y ha participado en temas como ética e iatrogenia y los errores del analista, vicisitudes y avatares de la vida amorosa, el sufrimiento humano y sus colaboraciones, entre otros. Ha hecho investigaciones académicas y publicaciones. Es especialista en psicología en el programa Vivir Intensamente en Grupo de Radio Centro 1030M, especialista y co-conductora en el programa Caleidoscopio y columnista para la agencia de noticias Almomento.mx en la columna semanal de Encantos y Desencantos. Es especialista en psicología en el programa Somos Familia de Radio, el grupo de Radio Centro 1030M, y es especialista de la red de psicólogos en SICA. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que también es bastante interesante. ¿Es de locos ir al psicólogo? Bienvenidas y el espacio es de ustedes. Gracias, Anayeli. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Hola, Moni. Pues un gusto compartir contigo este espacio. Y bueno, después de este año pasado y medio de pandemia, nos preguntamos si es de locos ir al psicólogo. Así es que empezaría diciendo, quizá ha sido así como un año de locos, ¿no? Y eso nos daría para comenzar a pensar, muchas veces cuando hablamos como de locos, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Es de locos ir al psicólogo, este año ha sido de locura. Y por qué también, si bien muchas veces como que entramos sin querer en este mito de es de locos ir al psicólogo, cómo durante esta pandemia pareciera que eso como que se suavizó, ¿no? Y como que de repente hubo mucha gente que dijo, ok, sí, es momento de entrar a una terapia. Pero nos cuestionamos, ¿no? Efectivamente, como es de locos ir al psicólogo, y generalmente se pensaba que sí, ¿no? Era como, vas al psicólogo porque estás muy mal, porque tienes muchos problemas, porque tú eres el que está mal, quizá no tu entorno, como si las circunstancias de alrededor no afectaran y eres tú el que está mal, ¿no? Y entonces estás tan mal, te va tan mal, que entonces necesitas ir al psicólogo, ¿no? Porque estás equivocado, cuando en realidad no tomamos en cuenta
que muchas veces ir al psicólogo tiene mucho más que ver con salud mental y con bienestar que con malestar. Sí, es un año, ahora sí que pues ya casi 2, en donde ha sido un poco este movimiento de si realmente se rompe el mito o no de ir al psicólogo, es de locos. Y por ahí hay un texto que dice, no hay locura sin una falta moral, ¿no? Como dices, creo que esta parte de pareciera que es una falta estar equivocado, estar mal, sentirnos mal. Y bueno, pues todos estos padecimientos que hemos vivenciado y hemos escuchado a lo largo pues de este contexto de pandemia, pues ahora sí que para la cultura pareciera que todo debería de ser felicidad fija, ¿no? Ahora sí que Claro. socialmente estar mal es salir y estar equivocado y es romper con ese estereotipo de salud, ese estereotipo de belleza, de juventud, etcétera. Y como esto que nos incomoda, esto que nos hace sentir mal, pareciera que es equívoco y entonces está mal ir al psicólogo, ¿no? Sin embargo, como dices ahora, con este contexto, mi pregunta realmente es si solo los síntomas que se han vivido pues de manera así emergente y que ha llevado o nos ha llevado a las personas a tocar la puerta y decir quiero ser atendido tener una consulta y quitarme este malestar, esta ansiedad, este insomnio, esto que se está pasando mal en confinamiento, cuando así lo hubo fue como mayor crisis. Y si realmente solo se acude para, pues ahora sí que un poco haciendo ahí una analogía, si es una consulta de aspirina y donde esperamos que solo esa demanda lleguemos a la primera consulta y salgamos felices y ya se quitó el malestar, o si realmente se rompe el mito y estamos conscientes de que un proceso psicoterapéutico conlleva, pues, de alguna manera cierto tiempo o algún tiempo, y de ahí trabajar con ese malestar, ¿no? O sea, porque no es como mágico llegar y que se nos quite, sino es un proceso de trabajo, de confrontación, de elaboración, en donde pues a veces eso no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil pues confrontarnos con esas incomodidades que quizá ahora se agudizaron más por este contexto, pero quizá si ahora sí que escuchando son incomodidades o es ese malestar que hoy solo se expuso de mayor manera, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y la pregunta es si entonces pues no debemos de sentirnos mal o qué pasa con esto de estar bien todo el tiempo y la felicidad fija, pues tampoco, eso creo que ese es el mito, que no exista dolor, que no exista sufrimiento, que no exista la agresividad, por ejemplo, no hemos visto las estadísticas de que aumentó el tema de violencia, y bueno, pues esto corresponde como muchísimo a lo que nos constituye. Somos seres que no siempre, no estamos constituidos para ser felices nada más, ¿no? Somos seres que estamos constituidos desde cierto malestar. Claro, Itzel, pero yo pensaría que nos ha dado por transmitir, ¿no? Y por hacer ver que como si fuésemos solamente felicidad. Y entonces podemos ver en las redes, ¿no? La presunción de estoy en tal lugar, me saco la selfie con la comida, ¿no? Como todo en el gimnasio, y todo es bonito. Incluso podemos ver luego, hay posts, ¿no? Donde se evidencia cómo a veces es pues, solamente una imagen, ¿no? Y detrás de la imagen, por supuesto que hay malestar, pero lo que tendemos a reflejar o lo que se tiende a reflejar hoy en día, por ejemplo, en las redes, es solamente los momentos padres, felices, y esto genera también como muchas sensaciones displacenteras, porque vamos a suponer yo que tengo un problema, ¿no? Y estoy así viendo una red social, estoy viendo que todo el mundo está feliz, que todo el mundo está contento, que todo el mundo está viajando, que todo el mundo está paseando, pues me puede llenar de sentimientos de enojo, de frustración, que son parte de esta incomodidad que mencionas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita mientras te escuchaba pensaba, yo nunca he visto en Facebook que alguien ponga estoy en el psicólogo, ¿no? Así como etiquetamos, estoy en el restaurante perenganito, estoy en la playa fulanita, no veo que alguien diga estoy en mi consulta, en el psicólogo, porque muchas veces es algo como que avergüenza, ¿no? Como que el reconocimiento de estas incomodidades avergüenza. Y pensaría que ahora durante la pandemia hubo un factor muy importante que es que de pronto no es que yo
tuviese malestar, es que el malestar fue generalizado, ¿no? Y entonces, como que frente a esa normalización, muy entrecomillado del malestar, normalización en el sentido como de que todos lo estamos sintiendo, ¿no? Todos estábamos confinados, todos estábamos como con situaciones nuevas de zozobra, de incertidumbre en casa, personales, etcétera. Entonces, de repente, como que ir al psicólogo comenzó a ser aceptado, ¿no? Y a decir, ok, es bueno ir al psicólogo, está bien ir al psicólogo porque esta situación nos está rebasando, esta incomodidad que tú mencionas, ¿no? Está siendo suficiente como para que abiertamente pueda decir, quiero ir al psicólogo sin sentirme criticado, señalado, juzgado, que es mucho también de lo que sucede a veces, ¿no? Si alguien dice abiertamente que quiere ir al psicólogo, teme sentirse señalado o juzgado o criticado. Entonces, mi impresión sería que a partir de todas estas incomodidades que generó la pandemia, mucha gente comenzó a preguntar, ¿no? Y lo podemos ver también en las redes. ¿Alguien conoce a un psicólogo? Busco recomendación de psicólogo. Y entonces como que nos permitimos más, ¿no? Como sociedad, acceder a un tratamiento, ¿no? Y otro aspecto el que mencionabas que tiene que ver con los mitos, además de que ir al psicólogo es de locos, es que ir al psicólogo es como, me tengo que enganchar en un tratamiento de muchísimos años y va a ser carísimo, ¿no? Y entonces también eso a veces se considera una locura, porque es como, ¿cómo te vas a enganchar a un tratamiento? No, hombre, te vas a estar 8 años en terapia, ¿no? Y vas a gastar una fortuna. Mejor ve de viaje, ve. Claro, la playa, todo locura. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos como que un mito fue de la mano del otro y del otro, o van todos de la mano y termina por conjugar todo este gran mito. Cuando lo cierto es que ni el psicólogo es de locos, ni es carísimo, ni tienes por qué estarte, ¿no? 80,000 años en terapia. Yo siempre le he dicho, hay terapia para todo tipo de personas. Tenemos la psicoterapia breve, tenemos la terapia cognitivo-conductual, está el psicoanálisis, ¿no? Hay gran cantidad, perdón, hay diversidad. Y es ver lo que necesita cada quien, ¿no? Y creo que también esta pandemia nos ha permitido, de alguna manera, pensar, ok, ¿qué es lo que yo necesito para poder hacer frente a eso, tomar un tratamiento y sin que eso me coloque esta etiqueta de estoy loco? Sí, siguiendo un poquito este texto de Freud, del malestar en la cultura, que nos habla, nos enfrentamos a un contexto de pandemia en donde hay un agente externo que nos amenaza, ¿no? Que nos puede, se nos puede contagiar, nos puede lastimar, enfermar, etc. Sin embargo, hay como que todos estos padecimientos, síntomas que fueron surgiendo, pues estaba como en un marco en donde la restricción era no salir, no hablar, no socializar, ¿no? Era como esas restricciones que pues son, ahora sí que son instintos y son pulsiones que todos necesitamos y que es parte de la vida, de poder estar aquí, ¿no? Entonces cuando se nos hacen esas restricciones, de repente es de, ok, lo que hicimos o lo que se hace es este repliegue, ok, en casa, el confinamiento, y entonces estar con uno mismo, con la familia, estar con eso que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Aunque vivimos en una casa, ahora sí que una familia, encontrarse todos los días 24/7, no fue fácil, ¿no? Es tener ese conocimiento de esas personas con las que convivimos, pero no es lo mismo convivir 2 horas o 3 a pues 24. Y Claro, de ahí claro. hay este repliegue, o sea, nos vamos hacia adentro y fue como, y surgen estos comentarios de, ¿no? O sea, pareciera que la pandemia me hizo darme cuenta de, y es como muchos 20, ¿no? Me hizo darme cuenta o aprendí o me empecé a sentir mal y entonces es como entrar a un estado de introspección, de conciencia y de ahí pues hay diferentes respuestas, de alguna manera poder pues solventar esas situaciones de malestar, pero también otras, pues ¿cómo le hago? ¿No? O sea, porque ya la ansiedad y el padecimiento ya está a todo lo que da, porque no tenemos como esa capacidad de responder a esas pues eso que no estamos acostumbrados de nosotros mismos, como mencionas, estas emociones de no solo felicidad, ¿no? Sino de enojo, frustración, de esos mecanismos más primarios que puede ser hasta
pues, la parte del impulso de la agresividad, ¿no? Entonces, de ahí, pues, ¿qué se hizo? Te vas a ese mundo interno, a esas confrontaciones que no es tan fácil lidiar con ellas porque no estamos en una sociedad en donde se nos denote que es parte de ser humano, que es parte de lo que nos lleva. Y entonces ahí empiezan a salir como el olla express, ¿no? O sea, se fue como la válvula se cerró, se taponeó y pues hasta que explota. Y eso creo que es lo que pasó mucho y lo que orilló a que las personas pues acudamos a un proceso, ¿no? A una terapia, a decir, a ver, esto está explotando, se está saliendo de control, no sé qué hacer y pues soy yo mismo, soy yo misma, pero pues pareciera que es alguien desconocido. Entonces de ahí creo que la parte pues fundamental de esta escucha, ¿no? Como dices, hay diferentes tipos o métodos de escucha, pero lo importante es como que la persona tenga ese compromiso consigo mismo, consigo misma, de atender eso que está sintiendo y reconocer que no es algo nuevo, ¿no? Que ha estado ahí siempre y que es parte de todos los días. Claro, claro. Yo pensaría que es curioso, ¿no? Pero daría la impresión que esta normalidad que vivíamos antes de la pandemia, pues muchas veces jugaba un factor importante y funcional en el sentido de, perdón, esto que dices, ¿no? A lo mejor tenía problemas en casa, pero me salía a trabajar y entonces estaba 8, 10, 12 horas fuera de casa y se volvía como una forma evitativa, ¿no? A lo mejor mi jornada laboral, voy a poner un ejemplo, terminaba a las 6 de la tarde, pero yo me quedaba en la oficina hasta las 8, hasta las 10, porque eso postergaba mi llegada a casa, ¿no? Entonces a lo mejor cuando llego a casa ya, con quien viva está dormido, ya está cansada, ya como que no había discusiones, ¿no? Sea que viva con quien seas. Perdón, sea que vivas con quien vivas. Y entonces, de repente, justo como dices, este confinamiento orilló a que no pudiera haber esas salidas o esa evitación funcional o disfuncional, ¿no? Pero se acabó ese tipo de evitación. Y entonces sí, eso fue haciendo que esta olla express se fuera llenando de presión y de repente, porque además a veces tendemos a pensar en los procesos psicológicos o terapéuticos como así, como de mucha introspección, como de mucha paz, ¿no? Como voy a reflexionar, voy a analizar, voy a pensar, cuando en realidad, más bien con lo que confrontó esta pandemia a través de la presión que mencionas es, estoy explotando, estoy estallando, ya no puedo más, y en vez de tener esta introspección, ¿no? Hacia la reflexiva, analítica, vinieron una serie de actuaciones, entre ellas, y algo muy importante que tú mencionas, Itzel, como los impulsos agresivos, ¿no? Hemos escuchado en consulta, por ejemplo, personas que podían describirse como más bien pacíficas o tranquilas, ¿no? O sin tendencia a la agresión, de repente se perciben gritando, con impulso. El impulso agresivo no solamente tiene que ver con la violencia física, ¿no? Que desde luego que también se ha presentado en esta pandemia, sino aventando cosas, eso, gritando a los hijos, a la pareja, al entorno, etcétera, maltratando en general, ¿no? Entonces creo que esta pandemia a muchas personas las confrontó con este actuar, ¿no? En vez de pensar, comenzamos a actuar muchas cosas, y esto nos confrontó también, como dices, como con este ser que de repente no conozco, ¿no? Y decir, yo no conocía este aspecto de mí, te sorprendes, puede ser favorable y desfavorablemente. Hay personas también, no todos son aspectos negativos, ¿no? Hay personas también que se dieron cuenta durante esta pandemia que a lo mejor tienen una capacidad de tolerancia a la frustración mucho más grande de lo que pensaban, ¿no? O de paciencia mucho más grande de lo que pensaban. De comprensión también, o sea, hay aspectos favorables y desfavorables como en todo. Pero bueno, pensaría que al final, en los aspectos quizá menos favorables, son los que terminan por explotar y los que al final del día nos han llevado a pensar y a tomar la decisión de, ok, quiero ir al psicólogo, liberándonos un poco, ¿no? Como de esta losa de locos ir al psicólogo y poder reconocer, ok, algo no anda bien conmigo, ¿no? Y quiero ayudar. Que eso, como decía hace un ratito, pues en realidad de lo que habla es de buscar el bienestar y de la salud mental, ¿no? Tendría que ser, vamos, lo voy a poner así como ejemplo, pero tendría que ser más bien aplaudido, ¿no? Más que criticado y juzgado, tendría que ser aplaudido, decir, ok, estás reconociendo que no puedes solo, que hay algo que te está rebasando,
adelante, qué bueno que busques ayuda, ¿no? Yo a veces digo que muchas veces los pacientes llegan a la psicoterapia como cuando vamos al dentista, ¿no? Porque ya no toleramos el dolor se ha vuelto insoportable y creo que con esto nos confrontó mucho esta pandemia, ¿no? Con decir, hay cosas, no solamente el dolor, situaciones de vida, ¿no? Hay cosas que se están volviendo tan dolorosas que son insoportables, luego entonces necesito apoyo. Sí, y no había estos distractores, ¿no? O sea, como dices, para atender, o muchas veces ese escape de esa presión, pues son distractores como, pues a lo mejor el alcohol, las drogas, como todas las obsesiones compulsivas, las compras, demás. Es que eso va, digamos, haciendo como una balanza, digamos, a este malestar que todo el tiempo tenemos y que es parte de. Y entonces cuando se nos, ahora sí, restringió toda esa parte, pues empieza a salir ya el padecimiento. Y mucho es así, ¿no? Como la vida, como ir ese balance entre este bienestar, ir promoviendo justo estas actividades, estas acciones que nos van generando pues esa elaboración de vida más compleja, no complicada, sino más compleja, pero por otro lado también siempre va a salir estos instintos, ¿no? O esto que nos constituye también del otro lado, porque no es parte de, pero que muchas socialmente estamos acostumbrados a distraer, a mitigar, pero de ahí de una manera pues muy efímera o momentánea o solo pues estos destellos de felicidad que ayudan de alguna manera, pero no solucionan pues la raíz del problema, ¿no? Entonces, creo que hay muchos auxiliares, le llaman en este texto que comento, de cómo podemos ir distrayendo o haciendo esas satisfacciones parciales, ¿no? Y que no solo nos distraen, pero no solucionan ninguna situación que realmente requiera esa atención, ¿no? Entonces, Claro, dime. pero que muchas veces termina siendo como un parche, ¿no? Esto que mencionas. Sí, creo que, bueno, estoy viendo que ahí están poniendo preguntas. A ver, ¿Quieres leer tú? Anayeli, si nos O ella. ayudas. Sí, claro. Bueno, más bien esto que ustedes están comentando, ¿no? Por acá igual nos preguntaban qué puede hacer y no puede hacer un terapeuta, porque a veces las personas también dejan de ir a terapia porque desconocen qué hay en terapia, qué puede hacer el terapeuta que no puede hacer, hasta dónde llegan los límites del terapeuta, como esta parte ética, y cómo saber si es la terapia o terapeuta adecuado o adecuada. ¿Cuáles son los elementos de la terapia? Bueno, yo pensaría que es una gran pregunta, ¿no? Es muy, muy importante. Asegurarse siempre, o tratar en la medida de lo posible de asegurarse de ir con un profesional de la salud mental que esté capacitado, ¿no? Que tenga toda la formación necesaria para poder ejercer y dar terapia es fundamental. ¿Qué hace falta, digamos, para elegir un terapeuta? Preguntar, ¿no? Muchas veces también como que da pena preguntar y decirle al psicólogo, oye, ¿qué formación tienes? ¿No? El psicólogo necesita una licenciatura en psicología, necesita una formación complementaria, por ejemplo, una maestría, ¿no? En mi caso, en el caso de Itzel, en psicoterapia psicoanalítica. Ya dependerá un poquito de la corriente, pero hay que tener como las acreditaciones necesarias, ¿no? Para poder dar terapia. Itzel, tú si quieres contestar la primera parte de la pregunta acerca de la ética. Sí, creo que mi respuesta va a ir más dirigida justo pues a los colegas o profesionales de la salud. Sí me parece importante y sí defiendo mucho, obviamente, la formación académica, teórica, la parte de la supervisión o de esta segunda escucha para llevarlo de esos casos que nos llegan. La otra sería el propio análisis o el propio proceso psicoterapéutico. Para mí sí es como súper importante considerarlo. Y bueno, y estos espacios, ¿no? Creo que una cuarta también sería estos espacios de colegas en donde nos podamos escuchar para poder profesionalizar justo esa atención y que no caiga en la consejería o que no caiga como en estas pues atención imperativa de qué deba de hacer la persona, ¿no? Porque al final quienes acuden a nosotros, pues una parte sí es ser
es el propio, propio proceso de la persona que llega, es ir acompañando y facilitando pues eso que nos viene y va narrando ese malestar, ese padecimiento, es acompañarlo, pero no podemos imponernos a una cura, no podemos imponernos en 3 meses ya tienes que cumplir con los 10 pasos, ¿no? Y ya para que digamos que estás curado o curada. O sea, creo que no es así y entonces sí se requiere una formación pues constante, una supervisión, el propio proceso y la formación académica. Y ahí, Itzel, en lo que mencionas hay un gran riesgo, ¿no? Y es ahí donde hay que prender los foquitos de alerta de pseudoterapias alternativas que prometen cambios magníficos, maravillosos, en 5 sesiones, cambia tu vida, ¿no? Yo creo que con eso, ahí, ojo, ¿no? A quien nos esté escuchando, cuidado, ese es un foquito de alerta, porque hay procesos que sí son así muy dirigidos para situaciones muy puntuales que pueden funcionar bien, pero definitivamente la psicoterapia, por ejemplo, no es una solución mágica, ¿no? No se trata como de que voy a ir y esperar que en 10 sesiones mi problema desaparezca o como que mágicamente se arregle, ¿no? Eso es, ojo, igual que con la publicidad engañosa, tenemos cuidado cuando nos quieren vender un producto que es de costo muy elevado en 2 pesos, ¿no? Etcétera, y se nos prenden los foquitos y decimos, ojo, esto puede ser un fraude. Igual con la salud mental, ¿no? Mucho cuidado con esas pseudoterapias que prometen cosas maravillosas. A mí hay una premisa del trabajo como psicoanalista que me encanta, que es, digamos, y es la premisa bajo la que trabajamos los analistas, que es poner el yo al servicio del otro, ¿no? Ese es porque decían por ahí que hasta dónde hace el psicólogo. El psicólogo, digamos, como esto, ¿no? Pone esta parte suya, es una herramienta, en realidad el trabajo fuerte lo realiza el paciente, ¿no? Es una cosa, digamos, maravillosa esta premisa de poder poner el yo al servicio del otro y que el paciente sea el que vaya trabajando, pero para esto, pues para poder hacer esto justamente hace falta todo un compromiso y todos los elementos que Itzel acaba de mencionar, la formación académica, la supervisión, etcétera, etcétera, para poder justamente acompañar al paciente y también a través de esto continuar desmitificando esta parte de ir al psicólogo es de locos, porque no solamente es como que ir al psicólogo es de locos, muchas veces se tiende a pensar que el psicólogo es el más loco de todos, ¿no? Entonces, así como, no, bueno, o sea, y entonces, y hay colegas, digamos que desafortunadamente, pues, sí le pueden dar un poco en la torre, ¿no? Al ejercicio, pero eso como en cualquier profesión, ¿no? Hay gente ética comprometida en la psicología no es la excepción. También hay gente ética y comprometida y hay gente que no lo es, ¿no? Entonces ahí hay que tener precaución para que cuando finalmente logramos quitarnos este mito y decir, ok, voy a ir al psicólogo, quiero ir a un proceso terapéutico, lo hagamos de la forma correcta, ¿no? Buscando un profesional de la salud mental y entonces no se vuelva justamente una experiencia de locura estar en una terapia. Así es, porque no es fácil, ¿no? Y además, pues de ahí nos vamos a qué es lo que lleva a los pacientes mantener un proceso o no, o mantener su propio tratamiento, es estas defensas, ¿no? O sea, siempre vamos a estar las defensas contra la cura, ¿no? Nosotros sabemos que hay como mucha, la transparencia negativa o esto que lleva al paciente a resistir la cura, ¿no? Y que entonces se repiten como estas situaciones, estos padecimientos o esto que ya se formuló durante una vida, una historia, que lo hace operar de alguna manera, ¿sí? Entonces, o sea, llegar a un proceso también no es fácil porque se van haciendo estos movimientos que va cambiando esta noción que tiene la persona de sí misma. Entonces, cuando se va dando cuenta, hay hasta los comentarios, oye, es que me dicen que me veo diferente, que estoy cambiando, que no me está sirviendo la terapia, que es como todas estas resistencias y que no solo vienen de la persona, del paciente, sino de su contexto, ¿no? O sea, en el contexto también hay esta resistencia al cambio. Y no solo al cambio, sino a la cura, porque estamos tan acostumbrados en ese sistema ya a operar de alguna manera. Pichón Rivière lo llama como el ECRO, ¿no? Como este sistema ya referencial y operativo que meterle, digamos, una cuña o cambiar algo ahí es de locura, ¿no? Porque entonces es como vas en contra de lo que ya está establecido.
Y eso, el paciente también, por supuesto que hay muchas defensas a ese cambio, pero bueno, con este acompañamiento y esta facilitación, pues se va haciendo que la cura no es tan peligrosa, ¿no? O sea, que esos cambios no son riesgosos para la vida, sino al contrario, es como una manera de entender o tener otra perspectiva de sí mismos y de cómo, pues, hacer a lo mejor este cambio de fórmula que ya se tenía, y entonces nos vamos a ir acomodando a otra manera de ser y estar en la vida. Y creo que eso es cuando dices, bueno, sí me está sirviendo, sí me estoy sintiendo bien, sí está cambiando mi situación, o esta realidad en la que yo vivía se está modificando, ¿no? Para bien. Pero eso es un proceso, pues, de acompañamiento y de esas puntuaciones que hace y que es la labor y la tarea del psicoanalista. Así es, y ver también que se sostenga, ¿no? Que este bienestar, que estos logros, por llamarlos así, se vayan sosteniendo, porque es algo también de lo que ha sucedido. Digamos, sí es cierto, muchas personas decidieron comenzar durante la pandemia un proceso terapéutico, pero hay pacientes que en cuanto comienzan a notar cierto bienestar, es como, ya estoy bien, ya me voy, ¿no? Y se O ya tiende a pasó la abandonar. pandemia, ya. Exactamente, y entonces se tiende a abandonar. La sugerencia sería, bueno, que este bienestar se pueda convertir no en algo pasajero como la pandemia, ¿no? Que pasará en algún momento, terminará de pasar, sino que el bienestar justamente se vuelva sostenido, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el cambio, la modificación es solamente como un proceso ascendente en donde voy a ir mejorando, 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 mejorando y donde no hay dolor, ¿no? Yo pensaría, tú hablabas hace un ratito como de lo displacentero también, de todo lo displacentero con lo que nos ha confrontado la pandemia. Y mientras te escuchaba, por ejemplo, también pensaba en la muerte, ¿no? Nos confrontó de forma muy directa con la muerte, con el proceso en sí de muerte de personas, no importa, cercanas, lejanas, etcétera, etcétera. Y muchas veces todo eso es como, tratamos de hacerlo a un lado, ¿no? La mente incluso pone estos mecanismos de defensa, la negación, la evitación, etcétera, etcétera. Pero la pandemia nos confrontó de forma tan directa que como que ya no había manera de para dónde voltear a ver. Y entonces acudimos al proceso. Luego pasó, obtengo un poquito de bienestar y abandono la terapia, ¿no? Y de lo que se trataría es, bueno, como de, ya que inicié el proceso, tratar de culminarlo, de acomodar como toda esta serie de cambios que no solo son en ascenso y bonitos, sino que hay dolor de por medio, porque hay una transformación de fondo, ¿no? Y lo que tú decías, pues muchas veces no solo me modifico en la terapia, sino que voy a modificar una serie de circunstancias en el entorno, y eso puede provocar pérdidas en el camino también, ¿no? Como que alguien me deje de hablar, como que establecí un límite y a quien yo no le establecía límites nunca no le gustó, ¿no? Genera como toda esta serie de cambios, y también por eso a veces para el entorno es fácil decir, no, pues estás loco, ¿no? ¿Para qué vas a la terapia? Porque digamos, es como una parte de la mente del otro que dice, me gustabas más cuando no ibas a terapia, porque entonces no te quejabas, porque te dejabas, porque no te podía manipular. Y entonces de repente la persona que está en un proceso comienza a establecer límites, y por supuesto que el entorno a veces dice, no, eso está mal, o sea, que deje la terapia. Claro, sí, es ahí un tema pues que hay que sostener, ¿no? Y no es fácil para el paciente, pero también si se va eh, haciendo esta comparativa, digamos, con lo que sí genera el beneficio, creo que es importante. Y también no descartar esto que se menciona en este texto, ¿no? Del malestar en la cultura, que siempre va a haber estos elementos. Menciona tres, Freud, en las amenazas del sufrimiento, ¿no? Siempre todos los seres humanos vamos a estar expuestos a la supremacía de la naturaleza, sí, y ya lo estamos viviendo, ¿no? Claro. La caducidad de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, todos estos temas de que pues el envejecimiento, de la no eterna juventud y la belleza, etcétera, por supuesto que causa un malestar en sus diferentes y lo que va implicando para ello. Y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas, ¿no? Quisiéramos tener como la fórmula para que siempre estemos felices y nos llevemos bien todos con todos y exista esta vida humana desde lo más lindo y con todos los valores, por supuesto, éticos, pero también esto que vemos de no, también existe el malestar, y entonces ahí ya no cabe en esta cultura o en esta sociedad. Siempre vamos a estar expuestos a estos, ¿no? Y son algunos, me parece, son algunos de estos
acontecimientos pues, que tiene la vida, y que si aprendemos a lidiar, a escuchar, entender esta parte y vivir, ¿no?, con estos malestares que siempre van a estar, no vamos a, y bueno, y más con esta vida de, pues, capitalista, de la inmediatez, de que todo se solucione de manera favorable y pronta, pues creo que siempre va a haber malestar. Entonces la cuestión va a ser, ¿qué vamos a hacer con eso? Más bien, ¿no? O sea, no lo podemos evitar al 100%, no lo podemos desaparecer, no podemos fugarnos a una fantasía y una realidad que no existe, que es, digamos, como alterna. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que no pues se convierta justo en un padecimiento o en algo que nos afecte más allá de lo que ya per se tiene pues la vida en sí? Claro, claro, que yo creo que prepandemia quizá o en algunos momentos a veces hemos tenido esta sensación como de omnipotencia, ¿no? De todo lo puedo, ¿no? A través de, con mi teléfono, ¿no? Con las redes, yo presumo, estoy feliz, estoy comiendo acá, estoy allá, ¿no? Y de repente nos cae efectivamente una cuestión de la naturaleza que nos confronta como en cierto aspecto con el narcisismo, porque nos damos cuenta que no todo lo podemos, ¿no? Y con restarle también a este sentimiento que tenemos a veces de omnipotencia y lo que tú decías de queremos que todo se resuelva rápido, pronto, fácil, ¿no? Tenemos hoy en día, bueno, hoy en día desde hace tiempo ya, el tema de la inmediatez, ¿no? Muchas veces la tecnología nos ha permitido que todo sea rápido, inmediato, y que eso desde luego tiene muchas ventajas, ¿no? Pero esta pandemia también nos confrontó como con decir, no todo se arregla a través de las redes, ni con internet, ¿no? Ni nos brindó muchas soluciones como poder, por ejemplo, tener terapia virtual, ¿no? Como el trabajo en casa, que hay gente que se acomodó mucho con eso, independientemente del displacer también que pudo haber provocado, ¿no? Pero nos confrontó mucho con todo esto y, y bueno, nos ha dado también como pie para que nos cuestionemos muchas cosas y finalmente haya mucha gente que se haya decidido y haya dicho, ok, la inmediatez no todo lo resuelve, ni soy tan omnipotente como pensaba, ¿no? Y entonces necesito apoyo. Y una vez ya que se decidió esta otra parte, ¿no? Que planteamos de cómo se sostiene luego un proceso terapéutico, porque, ok, ya decidí ir a terapia, ya estoy con el psicólogo, ¿no? Hay como tú decías, hay resistencias que se hacen manifiestas, a veces puedo tener como paciente ganas de abandonar la terapia, de ya no ir, tal vez estoy confrontando algún tema, alguna situación que me es displacentera, dolorosa, etcétera, y ya no quiero ir. Y entonces, Itzel, ¿cómo continúo en una terapia? Siempre les comento, también no solo se sostiene económicamente, ¿no? Sino se sostiene, muchas de las veces también llegar a un proceso terapéutico, pareciera que llegas cuando ya el malestar está a tope, ¿no? Y ya no puedes con él. Sin embargo, también se requiere cierto empuje de esa energía, de esa voluntad de decir, sí, sí voy, ¿no? O sea, entonces ahí se juega un poco el cómo se sostiene, pues con esta noción y esta comprensión de requiero este espacio, este tiempo, mi propia escucha, requiero ir trabajando con estos temas que sé que me lastiman y que han estado formulados desde mi infancia y no es que nos vayamos a la infancia y dejemos el presente, ¿no? Sino que están vivos en el presente y que están implicando a la persona en el presente. Entonces creo que es no solo justo lo económico, sino también pues mucho esta conciencia de decir, pues romper justo con el mito y decir, pues ir al psicólogo no está tan mal, ¿no? Y no es tan de locos, sino más bien da posibilidades y oportunidad de comprender la vida y acomodarnos en este vivir de otra manera. Claro, claro. Yo a quienes nos están escuchando, ¿no? O están viendo el Facebook Live, los invitaría a que nos digan, ¿no? Si durante esta pandemia decidieron ir a una terapia, ¿qué los impulsó a decidirse finalmente, ¿no? A asistir a una terapia, si la han sostenido, ¿cómo van con ese proceso? Yo a lo que dijo Itzel, que además estoy totalmente de acuerdo, agregaría que es el compromiso, además de con el terapeuta, ¿no? Es el compromiso con uno mismo, ¿no? De decir, ok, esto es un proceso que es en mi beneficio, en el que yo estoy buscando alternativas, soluciones, salidas,
a veces probamos la misma salida una y otra vez, incluso inconscientemente no nos damos cuenta de cómo repetimos ese patrón y parte de ir a terapia es como abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces no es solamente el compromiso con el terapeuta, sino sostener ese compromiso con uno mismo. Y algo que a veces funciona muy bien es invitar, ¿no? A quienes están en un proceso y empiezan a notar, así, hoy no me voy a conectar a mi sesión, hoy no voy a ir, tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, como plantearlo en la terapia, si lo notan, ¿no? Que comienzan como a tener ganas de abandonar la terapia, plantearlo en sus terapias para ver qué está pasando, ¿no? Y ver si realmente ya es momento de cerrar o si hay alguna resistencia que trabajar y entonces continuar el proceso hasta cerrarlo. Así es. Pues no sé, Naye, si haya Sí, preguntas. estaba revisando precisamente el chat de Face y bueno, les mandan saludos Guillermo Amador, dice que excelente tema y no hay alguna Gracias. pregunta hasta ahorita, pero los invitamos a quienes nos estén viendo pues a hacer alguna pregunta, algún comentario, duda. Y yo creo que también esto que ustedes han estado pues compartiendo, por ahí en algún momento también nos preguntaron qué hacer cuando en algún momento en la terapia no le va bien a alguien, ¿no? Y a veces por eso se generaliza tal vez como no vayas porque eso está mal, ¿no? Creo que también, ¿qué podrá hacer esa persona? Porque a veces es algo como que se contamina un poquito, ¿no? A mí me fue mal en terapia y no vayas porque no funciona. Como que es un proceso, pero ¿qué puede hacer las personas que les va mal en terapia, por así decirlo? Yo diría prontamente como cambiar de terapeuta, ¿no? A veces yo sí pienso que sí debe haber, y es como técnicamente, ¿no? Lo denominaríamos transferencia positiva, un poco más coloquialmente, como que haya este clic entre terapeuta y paciente. Eh, a veces no lo hay, ¿no? Y cuando nos ponemos muy en la teoría y dejamos de ver al paciente y vemos solo la teoría, entonces podemos incluso, como hay un libro que se llama Los errores del terapeuta, que es bueno, o sea, es bueno en ese sentido porque a veces también se le puede tachar al terapeuta como de narcisista, ¿no? Nosotros siempre tenemos la razón, somos quienes hacemos las interpretaciones, etcétera, pero pareciera que nos cuesta y reconocer nuestros errores como terapeutas, ¿no? Y uno de ellos es a veces decir, no, el paciente está en transferencia negativa, el paciente está resistencial, ¿no? Como que todo es del paciente y por eso lo que decía Itzel hace ratito acerca de la supervisión es muy enriquecedor porque ahí puedo darme cuenta también si es el paciente o si hay algo que me está moviendo a mí como analista, etcétera, etcétera. Pero bueno, respondiendo un poco la pregunta es, probar otro terapeuta, ¿no? A veces condenamos, es como, bueno, vamos a lo mejor, no sé, a un gastroenterólogo y no me funcionó porque no me hizo un buen diagnóstico, no me quedo ahí con el padecimiento y digo, no, pues ya no me trato, ¿no? Lo que hago es pido sugerencias. Por ejemplo, oigan, ¿quién conoce un buen gastroenterólogo con el que haya ido, que sea profesional, ¿no? Me informo, esa es otra, ¿no? No solamente es ir con otro terapeuta, sino informarse. ¿Qué tipo de terapia me sirve? ¿Qué es lo que quiero abordar? ¿Con quién lo voy a abordar? ¿No? O sea, asegurarme de ir realmente con un profesional de la salud mental. Y si ya, digamos, como que puse palomita en todos estos aspectos, cubre el aspecto académico, de formación, etcétera, etcétera, pero no me sentí bien con ese terapeuta, pues puedo probar con otro, ¿no? No hay ningún problema, se puede iniciar otro proceso, pero a lo que apunto es no nos quedemos con el malestar. Y ahí sumaría, Moni, el tema de, insisto, ¿no? Nuevamente para el profesional de la salud, si bien ofrecemos un método, una escucha o un proceso que de acuerdo al enfoque que se maneje, pero tú decías, lo que prestamos al paciente es el yo, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, también, si bien es el compromiso del paciente consigo mismo y posteriormente con el terapeuta, también tener esa noción como profesionales de la salud que sí nos implica de alguna manera ese proceso, ¿no? O sea, que también es un compromiso del psicoanalista con el paciente, que también es algo que si bien es independientemente del método que se esté manejando, sí hay una implicación, ¿no? No que justo lo que habría que cuidar es que eso que sí se implica del analista no contamine el proceso, ¿no? O no contamine como esa
pues el tratamiento y justo que no genere como mayor resistencia del paciente. Pero creo que sí es importante que en principio y se promueva mucho que quienes acuden, pues es la responsabilidad consigo mismos y en esa misma responsabilidad lo que tú decías, oye, ya quiero dejar o estoy como que no quiero ya continuar con esto, es preguntar por qué, ¿no? O sea, preguntar y justo que no quede como la responsabilidad solo de un lado, porque si estamos en un proceso es una relación también, es un vínculo que se establece profesional, pero es una relación y entonces hay que hablarlo, hay que comunicarlo, el malestar que se está sintiendo justo en el mismo espacio, ¿no? Que es el dispositivo o en el proceso terapéutico. Claro, claro. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cómo ayudar a una persona que está en shock? Bueno, creo que habría... Vas, Moni. Pues yo creo que, o sea, sí, esta escucha de quien está en shock, pues la persona más cercana es sí buscar este apoyo profesional, sí hacer como este acompañamiento que requiere esa persona de qué está pasando, qué fue lo que sucedió y buscar ayuda, ¿no? O sea, si estamos en un shock, justo no alimentar como esta parte de tú puedes, mira, inténtalo, ya has salido de otras, o sea, como a veces esa voluntad y pues como ese positivismo que a veces queremos dar, o no te sientas mal, o todo va a pasar, vas a estar bien, como que a veces no ayuda mucho, y entonces más bien sería como buscar, vamos, te acompaño, busquemos un profesional, lo que decía Moni, ¿no? Como sí investigar y tener esos datos para hacerse acompañar, ¿no? Quien está en shock sí requiere de una manera inmediata, digamos, el qué está pasando y poder atender para que ese shock no se convierta en un trauma. Claro, exactamente, ¿no? Como buscar la intervención de un profesional, intervención en crisis, justamente, ¿no? Para poder contener ese shock, como dice Itzel, que no se convierta en un trauma posteriormente. Y es muy importante como abordarlo, ¿no? De forma adecuada, para que la persona que está en ese shock pueda al menos como contenerlo y pueda comenzar a trabajarlo, porque de lo contrario tenemos como una persona desbordada, ¿no? A la que a veces, como dice, le estamos diciendo, tú puedes, no te desmorones, échale ganas, ¿no? Y la persona está verdaderamente desbordada o desmoronada y hay personas en el entorno diciendo este tipo de cosas que a veces se dicen con buena intención, ¿no? Pero más bien habría que como tratar de contener de primera instancia, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, unos ejercicios de respiración, ¿no? Para que el cuerpo físicamente también como atraviese, transite por este momento de shock y entonces buscar una intervención en crisis para que pueda tener esta persona un apoyo adecuado. Ok. Otra pregunta, ¿los psicólogos que están en empresas en esta parte laboral es lo mismo que algún psicoterapeuta en cuestión de la salud mental? Yo pensaría que no necesariamente. Sí, Mónica. No necesariamente, pero depende a qué estén enfocados, ¿no? Hay psicólogos laborales, por ejemplo, que están muy enfocados como donde el paciente, por ejemplo, es la empresa, ¿no? Y entonces ellos ven como por la salud mental de la empresa, por las prácticas que se llevan a cabo dentro de esa empresa y porque se realicen de una forma lo más óptima posible para el bienestar de la empresa, ¿no? A veces las empresas que tienen ese tipo de prácticas derivan o tienen programas para sus empleados donde se les puede canalizar con un psicoterapeuta. Okay. Sí, muchas gracias. Pues vamos, no hay ahorita más preguntas. No sé si quieran ir haciendo algún comentario para ir cerrando el espacio. ¿Por qué es importante que las personas acudan a terapia? Algo que quieran agregar. No, pues de mi parte agradecerte, Naye, y a SICA por el espacio y por promover, ¿no? Que justo la psicoterapia pues no es de locos y la invitación sería romper mucho el mito a veces se dice como de una manera imperativa, ¿no? Es de locos ir al psicólogo. Y entonces creo que la invitación sería hacérnosla en pregunta. ¿Realmente es de locos ir al psicólogo? O sea, sería creo que la propuesta de que todo
aquel frase o mito o estas cuestiones sociales que tienden a ser como desde la consigna y desde lo que debe de ser, pues cuestionarlo, formularlo en pregunta. Yo dejaría ese comentario para cerrar. Y pues muchas gracias, Moni, por compartir el espacio, yo encantada, y bueno, pues a continuar por si hay alguna otra. Y pues muchas gracias, Itzel y Mónica. Sí, yo igual, ¿no? Muchas gracias por el espacio, a Zika, a ti, Naye, a Itzel, que siempre es un gusto, ¿no? Tener este tipo de charlas, de conversaciones que nos invitan, como ella decía, a reflexionar, justamente a cuestionarnos, ¿no? Este no es un espacio tampoco para decir, esta es mi opinión o esta es la de Itzel, esto es lo que es, sino es más bien como una invitación a cuestionarnos, ¿no? ¿Es realmente de locos ir al psicólogo o es una cuestión que invita al bienestar, que invita a la responsabilidad con uno mismo y por lo tanto con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo coincido con Itzel en dejar, ¿no? Como esta aseveración en forma de interrogante. Gracias. Y Beren. Bueno, pues yo quiero agradecerles a ambas ponentes, tanto a Itzel Reyes como a Mónica Herranz, por esta valiosa conferencia. La verdad es que es un tema que siempre, ¿no? Siempre tenemos ahí como en el radar nosotros los psicólogos, pues por lo que escuchamos de la afuera, ¿no? Y pensaba cuando, pues sí, los locos no llegan con nosotros, los locos, o si llegan con nosotros no es por su propio pie, ¿no? Llegan referidos por alguien y normalmente nos apoyamos de un psiquiatra. Y las personas más sanas, ¿no? Que reconocen estas dolencias, eso, pues sí, esto que les está quejando, pues son los que llegan con nosotros. Entonces es de gente sana llegar al psicólogo. Y bueno, desafortunadamente no es así en todos los casos, sobre todo con niños, ¿no? A veces con niños sí es un poco más complejo el tema, sí llegan con situaciones más fuertes que no son atendidas a tiempo, pero bueno, trataremos de, como siempre en SICA, de promover la salud mental. Y pues en esta ocasión el Día Mundial de la Salud Mental plantea como cada año alguna temática, algo que poner sobre la mesa, ¿no? Esto, pues en esta ocasión nos plantea pues toda esta cuestión de la pandemia, cómo ha afectado a nuestras vidas, cómo ha movido tantas cosas que pues que para todos, ¿no? Esto fue un hecho mundial, un hecho internacional que a todos nos ha impactado de alguna u otra forma, ¿no? Hemos vivido situaciones pues que ninguno de nosotros imaginábamos. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud plantea que es momento de reflexionar sobre la salud mental. Hace un llamado a la sociedad, a los líderes, a poner atención en estos temas. También es preocupante ver las estadísticas, ¿no? El aumento en depresión, ansiedad, en consumo de sustancias y bueno, en muchas otras cosas que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que atender, pero lo más importante es trabajar desde la prevención. Si trabajamos desde la prevención, como les ponía el ejemplo Mónica, ¿no? El ir al dentista, pues a veces voy como por la limpieza, ¿no? Voy, pues porque apenas empieza ahí un dolorcito, ¿no? Esta revisión que nos dicen, ve cada 6 meses al dentista, que pues la dejamos pasar, entonces también hagamos eso con nuestra salud mental, no esperemos a que el dolor sea muy, muy fuerte, sino que atendamos a tiempo. Y bueno, pues en SICA seguimos comprometidos con atender la salud mental de una manera profesional, ¿no? También hablábamos del tema de la ética, entonces creo que también es muy importante saber con quién llegamos, a dónde llegamos. Y bueno, pues agradecerle también a Nayeli Calzada por estar como moderadora en esta primera ponencia e invitarlos a las próximas conferencias. Tenemos la de duelo, una asignatura pendiente, y también vamos a tener la de hablando de sexualidad con mi adolescente a las 3 y a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias.